pues como que la noche está bastante oscura, aunque hay luna tapadita por algunas nubes. ¿Cómo estás esta tarde? Soy Carlota Tello y estamos en tu programa Más de Uno. Y esta tarde noche vamos a hablar de un tema que nos compete y que está como muy a la orden del día, los embarazos en adolescentes y cómo aprender a prevenir. Entonces, si tú eres joven, adolescente que me estás escuchando, o tú eres mamá o papá de adolescentes, te va a interesar mucho este programa. Mm, el embarazo adolescente está muy a la alza, ¿sí? Se están haciendo varios estudios en este momento en el país, se han hecho algunos otros muy interesantes, como una propuesta que se habla del embarazo inesperado por el Colegio de México, y vamos a estar platicando por qué los jóvenes ahora, con tanta información que hay sobre anticoncepción, no está resultando suficientemente atractiva, no la utilizan, esta información, no utilizan los anticonceptivos y están teniendo relaciones sexuales como a tempranas edades. Más que cuando, diría uno de mis maestros. Cuando yo empecé a estudiar este tema de sexualidad hace como 25 años, bueno, decíamos que entre 17 y 18, 16, 17 años, 16 en los hombres, 17 en las mujeres iniciaban vida sexual. Y ahorita por lo menos ha bajado a 14, 13, 14 años el inicio de vida sexual en promedio, porque habrá personitas que hasta los 20 o 21 o 22 años inician vida sexual, pero habrá otras que ya me ha tocado en encuestas que hemos hecho, que a los 8 o 9 años inician vida sexual. Esperemos que estos abusos sexuales de adultos o de adolescentes contra niñas sean cada vez menos. Sin embargo, pues ahí están presentes. Perdón. En ese sentido, yo creo que tenemos que ponernos las pilas, mamás, papás y educadores. Todos los docentes de secundaria, de primaria, tendrían que prepararse en estos aspectos de la educación sexual para poder ofrecer alternativas viables en la educación sexual que el gobierno federal, los gobiernos estatales nos están mandando que demos en las escuelas. En la educación sexual creemos que es una cuestión de mamá y papá. Sin embargo, cuando mamá y papá no están suficientemente bien preparados y entonces les da miedo hablar del tema, bueno, pues el Estado tiene que hacer algo y es lo que está haciendo el Estado desde 1996 con aquella reforma educativa, en donde se metió la posibilidad de educación sexual a niñas y niños de quinto de primaria en adelante. Después bajó a cuarto de primaria y actualmente hay algunas propuestas interesantes que la educación sexual se debe de iniciar desde primero de preescolar. Yo creo que sí, para evitar abusos sexuales. El programa que nosotros tenemos de prevención de abuso sexual es un programa que inicia la educación sexual desde primero de preescolar. En ese momento, ¿qué es lo necesario que sepan las niñas y los niños? Pues que tienen un cuerpo y que tienen un cuerpo completo. Porque si nosotros ponemos a dibujar a un niño de primero de primaria, supongamos, ni siquiera tan chiquito, su cuerpo, que haga una silueta de su cuerpo, se dibuja como angelito. Queda obviada la parte de los genitales, porque no los pone, porque eso es sucio, feo, no se debe de hablar de eso, etcétera. Entonces lo que sucede es que al obviar esta parte, pues no la toma en cuenta como parte de su cuerpo. Y yo creo que ya estamos a tiempo de poder hablar de estas cosas y que tenemos un cuerpo completo y que ese cuerpo completo es distinto en niñas y en niños. Entonces es importante la educación sexual. Si tú eres mamá de niñas, de niños, de cualquier edad, yo creo que es importante que nos escuches esta tarde, si eres papá o si eres adolescente o si eres joven también. Entonces vamos a hablar cómo prevenir los embarazos inesperados, los embarazos no planeados en los adolescentes sobre todo, y cómo vamos a ver cómo la educación sexual empezando a temprana edad va dando las herramientas y va dando como una concepción más sana del cuerpo sexuado, de las prácticas sexuales y de la misma sexualidad, y
con una educación sexual apropiada, el debut sexual se tiene más tardíamente. Esa es una de las cuestiones que tienen que ver con la prevención. Entonces, no nos dejes, soy Carlota Tello, estás en tu programa Más de Uno, en Radio Mujer 1040 de amplitud modulada, y nos vamos a ir a un pequeñito corte, pero va a estar muy interesante el programa. No te olvides de estar con nosotras, con nosotros. Y esta tarde te vamos a regalar también un libro. Enseguida del corte te digo qué libro es. Ya estamos de nuevo contigo en tu programa Más de Uno. Soy Carlota Tello y vamos a continuar con este tema de embarazo en los adolescentes, en las y los adolescentes, porque también ellos cooperan, no nomás ellas. Entonces, no sin antes darle las gracias a nuestro operador Giovanni Navarro y a nuestra productora Telma Coronado. Vamos a seguir platicando entonces. Me encantaría que me llamaras, ya llegó un WhatsApp, muy bien. Dice... Participo, por favor, nunca he ganado nada, por favor, apiádense de mí, jeje. Un abrazo con cariño, María Selma Rodríguez. Muy bien, nomás dinos qué opinas del programa, qué opinas del tema. Haznos alguna pregunta, por favor, respecto al tema que estamos manejando, que es embarazo en adolescentes, aprendiendo a prevenir. ¿Sí? Con mucho gusto te vamos a tomar en cuenta. Miren, bueno, ya que nos dice esta participación que quiere estar en la lista de los que se pueden llevar este libro, el libro se llama Atrapadas en el erotismo. Está padrísimo porque son cuentos que tienen que ver con el eros y son cuentos que están escritos por personalidades de la escritura, de la literatura. Fíjense nomás qué nombres: Beatriz Escalante, Laura Esquivel, Berta Iriart, Etel Kraus, Mónica Lavín, Guadalupe Loaesa, Ángeles Mastreta, Rosa Nizán, Cristina Pacheco, Edmé Pardo, Aline Peterson, Elena Poniatowska, Gabriela Rábago Palafox y Fernanda de Teresa. O sea, no tienen ni idea qué maravilla de libro. Y se llama así, Atrapadas en el erotismo. Sexo, sexualidad, erotismo intenso son actualmente palabras asociadas de manera abierta y directa con las mujeres. Pero en los tiempos de nuestras abuelas, ¿cómo sucedía esto? ¿Hablaban de esto? ¿No hablaban? Yo me acuerdo que de repente escuchamos las historias de nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas, de cómo conocieron al otro, cómo si se casaron, si no se casaron, si cuántos hijos tuvieron, y son historias súper interesantes. Pero ahora, ¿cómo vivimos estas historias? ¿Cómo vivimos estos encuentros y desencuentros con nuestro erotismo y con el otro? Entonces, yo creo que va a estar muy, muy interesante ese libro, por el tema y por la cantidad de mujeres maravillosas que escriben en ese libro. Ya nos dicen, hola Carlota. Bueno, nos esperamos a que acabe de escribir, también está participando. Y bueno, vamos a continuar con este tema que es el embarazo en adolescentes. Miren, el embarazo adolescente está muy, muy frecuente, mucho más frecuente de lo que nosotros nos pudiéramos, pensar. En los hospitales de concentración de Guadalajara alcanza cifras del 35 o 37% de los partos que se atienden en estos hospitales en menores de 19 años. La OMS dice que una vez que alcanzas la plenitud de edad, biológicamente es a los 21 o 22 años. Entonces, hablar de embarazos de menores de 19 años, estamos hablando de embarazos adolescentes. Pero si solo nos quedáramos en 18, 19 años, estaría bien. Sin embargo, hay muchas niñas de 10, 11, 12, 13 años que están teniendo bebés. Entonces son niñas teniendo niños. O sea, niñas teniendo muy pocas posibilidades en todos los aspectos de la vida humana de poder ser unas madres adecuadas para esos bebés. Porque no se tiene ni la edad, ni la biología suficiente, no se ha desarrollado bien esa niña. Va a tener partos prematuros, va a tener niños con bajo peso, a lo mejor no le puede dar de comer de su lechita, no le va a amamantar.
no sabe ni cómo, es como si estuviera jugando con un bebé de juguete, y muchas de estas niñas cuando las entrevistas ni siquiera te pueden explicar qué fue lo que sucedió o cómo se llevó a cabo ese embarazo. Saben que tuvieron algún encuentro sexual, pero no entienden perfecto lo que está sucediendo con este embarazo, mucho menos con un parto. Entonces son verdaderos dramas y tragedias cuando se vive esta situación en una familia. Aparte de que los padres no están preparados tampoco, si no estaban preparados para hablar de sexualidad, mucho menos para qué voy a hacer cuando mi hija me dice que tiene 14 años y que está embarazada, ¿no? Entonces los papás, la mamá, entran en unos conflictos tremendos, no tienen idea de lo que pueden hacer, no saben cuáles son las opciones y bueno, entre regaños y gritos y sombrerazos, la niña continúa con el proceso de su embarazo. Entonces, vamos a ver, tenemos ahora muchos WhatsApps, voy a empezar a leerlos para ir dando respuesta ya de manera más específica a las inquietudes que van teniendo. Dice alguna amiga, hola, ¿qué tal? Tengo 35 años y tuve una hija 17 años ahorita. Y ella tiene 17 años ahorita, o sea, ella lo tuvo a los 17. Y hablo abiertamente con ella desde que tenía 14 años porque no quiero que viva lo que yo viví. Uno no está preparada para estas cortas edades. Ahorita tengo otra bebé niña y da miedo que le vaya a tocar. Gracias y te felicito por el programa. Claro que sí, lo que tenemos que hacer ante el pensamiento ligero de que no quiero que mi hija se embarace y mi hija es adolescente, lo primero que tengo que hacer es hablar con ella. ¿Por qué no hablamos las mamás con las hijas y los hijos? Porque nos remite a nuestra propia sexualidad. Entonces, si yo tengo problemas con mi sexualidad, si no he tenido información suficiente, si no he vivido mi sexualidad como me gustaría, si la vivo con algunos mitos, con algunos miedos, pues entonces no sé cómo explicarle a mi hija. Por eso es importante que los papás y las mamás también se preparen. En Tejiendo Redes y en Fundación Paz, donde pues estoy en las dos asociaciones, nomás que soy directora de una, todo el tiempo estamos dando cursos para papás, para mamás, para que le pierdan el miedo al tema y que podamos prevenir estas cuestiones de embarazos, estas cuestiones de abusos sexuales en nuestros hijos e hijas. Prevenir el VIH, prevenir las infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo hablar de estos temas? Si a nosotros nadie nos dijo, si nosotros no hemos sido educadas en ese sentido. Y cuando hablamos de sexualidad nos volvemos transparentes. Es como si me mostrara con una careta que mis hijos y mis hijas no deberían de conocer, pero todas y todos somos humanos y todos tenemos un cuerpo sexuado y todos tenemos sexualidad. Entonces, pues no te la puedes quitar. Todo lo que haces está traspasado, está permeado por tu propia sexualidad, por tu manera de ver el mundo desde tu ser mujer o desde tu ser hombre. Entonces, no te preocupes, todo lo que haces está permeado por tu sexualidad. Entonces, tu discurso con tus hijos también. Entonces, no deberíamos de tenerle tanto miedo. Es importante empezar a hablar de estos temas. Hay otra compañera, otra amiga, dice, soy Ángeles Santiago. Buenas noches, saludos, y creo que es importante el hablar con los hijos con la verdad, informarles bien sobre la sexualidad y los cambios, pero más importante aún es el ejemplo que estamos dando como padres, y también es hacerles saber qué responsabilidades tiene un padre. Sí, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de sexualidad, hablamos de responsabilidad. Y a lo mejor es una palabra que no les gusta a los adolescentes porque siempre les hemos dicho que carecen de ella, que necesitan ser más responsables. Entonces, creo que abusamos de la palabra. Y cuando abusamos de algo como una encomienda que no se puede uno hacer para ningún lado, pues de repente ya los jóvenes te dicen responsabilidad, estoy harto de esa palabra. Entonces, o nos ayudan a resignificar esa palabra o busquemos otras palabras, pero que tengan como el mismo resultado. Todo lo que yo hago tiene una consecuencia, absolutamente todo. Si yo maldigo, pues al rato
¿qué consecuencias voy a tener? Si yo bendigo, ¿qué consecuencias voy a tener? Si yo realizo todos los actos de la sexualidad con prevención, de acuerdo a mi edad, etcétera, pues bueno, esos resultados voy a tener. Susana González Arroyo nos dice, antes las personas no tenían tanta información sobre métodos anticonceptivos, lo que yo veo es que hoy están alejados de los padres, por eso hay tantos embarazos. Tienes razón. Mira, una de las investigadoras del Colegio de México que yo admiro muchísimo, híjole, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, pero es toda una profesional e investigadora, dice que mamá y papá están trabajando todo el día. Los adolescentes se quedan solos en casa y además solos y sin nada que hacer. A lo mejor ni la tarea hacen porque no hay quien los supervise y si los acostumbraste a la Entonces, esta tarde que estamos hablando de prevención de embarazos adolescentes, también te vamos a regalar el libro Atrapadas en el erotismo, que son cuentos que han escrito Beatriz Escalante, Laura Esquivel, Berta Iriart, Ethel Kraus, Mónica Lavín, Guadalupe Loaiza. ¡Qué maravilla! Imagínate todas estas escritoras en un solo libro de cuentos. Me encantan los cuentos. Bueno, vamos a contestar algunas otras preguntas que tenemos. Está participando la doctora Ileana Romo Huerta, jefe del Servicio de Consulta Externa del nuevo Hospital Civil. Susana González Arroyo, nos quedamos en antes del corte. Antes las personas no tenían tanta información, pero están ahora teniendo más actividad sexual porque están alejados de los padres. Y yo te decía que sí es cierto. Que sí es cierto que hay una investigación que habla de estas cuestiones que tienen que ver con mamá y papá ahora trabajando y que los chicos se quedan solos. Tenemos entonces también una entrevista con la doctora Ileana Romo. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? Muchas gracias por recibirnos la llamada. Al contrario, doctora Carlota, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarte, doctora. Igualmente. Fíjate que estamos hablando del tema de prevención de embarazo adolescente y tú sabes mucho de esto porque tú estás ahí desde hace varios años encargada de estas cuestiones. Es muy alto el porcentaje que tenemos ahora de adolescentes embarazadas, ¿verdad? Pues fíjese, doctora, que no ha bajado el porcentaje. Ajá. Desgraciadamente, aunque se esté dando comunicación a los adolescentes, ha cambiado el motivo por el que se nos embarazan. Ajá. Realmente seguimos con un 30-33% en la población que acude al hospital civil. De toda la población, entre 30 y 33% se nos siguen embarazando de adolescentes. Estamos hablando entre 3.500 y 4.000 al año. 3.500 a 4.000 al año. Así es. Y ¿cuáles serán las razones o qué ves tú que ha cambiado? Fíjese, doctora, hace muchos años, cuando nosotros iniciamos, le estoy hablando ya de algunos años, nuestras adolescentes se embarazaban por falta de saber a dónde acudir para que se les orientara sobre un método de planificación familiar. Les daba miedo ir a las farmacias o temor o angustia de que las fueran a decir algo para comprar un método. Ahora Ajá, no. sí. Ahora ellas buscan embarazarse, doctora. Okay. Buscan embarazarse y todo esto no es más que por falta. Ellas necesitan mucho cariño. Ajá. Necesitan mucha atención, que muy probablemente es lo que hace falta en la familia. Sí. La familia a veces pues trabajamos mamá y papá y cuando llega usted a casa está cansado y lo que menos quiere es escuchar los problemas de los hijos. Uh-huh. Y los hijos de por sí que en esa edad no quieren contar nada. Sí. No quieren saber nada de los padres. Y si no aprovechamos cuando ellos quieran platicar y no señalarlos o no decirles que están mal,
pues eso las orilla a platicar o a buscar alguna persona muy cerquita de ellos, amigas, novios, que estén cerca de ellos, platican, se entienden y ellas piensan que a través de una relación sexual y embarazándose van a retener a esa persona para que la siga escuchando, para que les siga poniendo atención, para que la siga cuidando, y es ahí por lo que se nos están embarazando, doctora. ¿Qué tal? Pues es tremendo esto, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, hace un momento yo hablaba de una investigadora del Colegio de México que precisamente decía que los adolescentes están muy solos. Sí. Y solos en el lado afectivo, como bien usted lo dice, y también solos en el lado literal, ¿no? Los papás están trabajando y ellos están solos en la casa. Así Entonces es, las relaciones incluso sexuales se tienen ahí en casa. Sí, incluso las relaciones sexuales en una gran mayoría se tienen en la casa de la familia, en la casa de la familia, además solos y con tantos medios de comunicación. Y usted sabe que abre uno una pantalla de computadora o de iPad, qué sé yo, y ve un montón de escenas sexuales que lo incitan a que haga lo mismo. Y que además esas escenas las vemos a cualquier hora y no son censadas por ningún medio de comunicación. O sea que si usted ve las escenas de romance o de amor a las 8 o 9 de la noche y son tremendas. Sí, claro. Entonces eso ellos lo sienten como que también es aceptado porque lo están pasando. Y ahí es donde empieza un círculo, pero la gran base es la familia, doctora. Sí, claro. Es la familia y es la falta de comunicación y el que ellos se sientan que son escuchados y que no nada más les digamos que no, que está malo o que eso no se hace. No, al contrario, hay que platicar y ver sus necesidades. Cada uno de ellos es diferente y tiene necesidades propias. Claro, cuando hablamos con los chicos desde muy temprana edad, dijéramos a los 10 años, por ejemplo, de los 10 años en adelante ya les hablamos sobre las relaciones sexuales, sobre los métodos anticonceptivos, sobre las alternativas para ejercer la sexualidad. Yo creo que se evitan muchos problemas, ¿no, doctora? Yo creo que cada niño a su edad y dependiendo de la madurez, doctora, debemos platicar con ellos y no ocultar las cosas o no decirles de manera diferente lo que no es. Claro. O sea, que perfectamente ellos a esa edad ya entienden de las diferencias sexuales entre un hombre y en una mujer y de que es increíble, doctora, cuando uno platica con los niños o con los adolescentes, cuando uno está hablando sobre los diferentes cambios que tienen en su organismo, y esas sensaciones que tienen al estar frente a otra persona de diferente sexo, qué es lo que ellos pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Y si usted enseña a que hay, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, que esas enfermedades de transmisión sexual a lo que los puede llevar a que no tengan hijos, a que tengan lesiones muy importantes en sus órganos, a que se pueden morir, que el embarazo es una de las complicaciones y que ahí puede pues no terminar su vida, pero sí alterarla de una manera importante. Ellos sí entienden, doctora. Sí, claro. Y eso hace que retrasen el inicio de la actividad sexual. Nos vamos a ir a un pequeñito corte, doctora. Nos escuchamos en un ratito, ¿sí? Por favor. Ya estamos de nuevo contigo y estamos platicando con la doctora Ileana Romo, que es jefa del Servicio de Consulta Externa de Obstetricia, y le toca de repente platicar y atender, por supuesto, a muchas adolescentes embarazadas al tener a su parto. Doctora, nos quedamos en que la mayoría de la problemática que está atrás del embarazo adolescente tiene que ver con como un abandono emocional de los padres, ¿de acuerdo? Así es. ¿Qué otra pues no sé, qué otros factores tú ves en este momento que puedan estar dándonos tantos embarazos adolescentes? Otro de los factores es que también
a nivel del sector salud, Ajá. necesitamos abrirnos más. Sí. Necesitamos abrirnos más en este aspecto, doctora. Sí. En el aspecto de que no neguemos la información a cualquier adolescente que lo requiera. Ajá. Es importante que quien esté al frente de atención en adolescentes, en general, tenga una mente que esté abierta, Sí. que no se cierre y que no le diga al adolescente que vaya a solicitar información sobre anticoncepción que no se le puede dar por su edad. Claro. Que estemos disponibles a la hora que ellos necesiten. Que haya atención del adolescente en cualquier horario, matutino o vespertino, porque los chicos no tienen hora para poder. Claro. Y que no nos cerremos, familia, papá, mamá, no nos cerremos a decir que mi hijo no va a tener relaciones sexuales. Claro. Que mi hijo no va a empezar a tener relaciones sexuales hasta que ya sea un adulto, hasta que ya acabó la universidad. No, al contrario, necesitamos tener una mentalidad más abierta. Que platiquemos que si ellos deciden iniciar con relaciones sexuales, pues es mejor que se cuiden. Sí, claro. Es mejor que se cuiden para todos los aspectos, doctora. Sí, no sí, solo sí. para el embarazo, sino para protegerse también como enfermedad de transmisión sexual. Ujú. Y hay que explicarles que no es libertinaje. Claro. Y tampoco no se trata de tener relaciones aquí y allá y acullá, con quien sea. Sin embargo, que sí sean responsables en este aspecto. Que todo joven o toda persona que inicia con relaciones sexuales va a tener una consecuencia. Claro. Una consecuencia ya sea psicológica, ya sea física y ya sea emocional. Entonces, que ellos estén preparados, que sepan cuáles son las complicaciones que pueda haber, para que si ellas se llegaran a presentar, pues también que asuman sus responsabilidades. Así es. En un Sí, momento definitivo. dado, el embarazo no va a ser de ese adolescente. No va a ser porque termina con la mamá o Sí. termina con la familia parenteral. Entonces, que ellos sepan a qué se van a enfrentar, y si esto sucede, doctora, con mucho gusto nosotros estamos, se fundó el Centro de Atención a Adolescentes Embarazadas, el primero en el el país. de Jalisco. Ajá. Que estamos ahí en el Hospital Civil, en el 5º piso, para poderlos atender con mucho gusto. ¿En el Hospital Civil Nuevo? En el Hospital Civil Nuevo, doctora. Sí, en el Hospital Civil Nuevo. Civil Nuevo, doctor Juan y Menchaca, en el 5º piso, a la hora que ellos necesiten. Pero también dan información para no embarazarse. Claro, y sobre todo la que prevención. La prevención Sí. es lo mejor que puede haber. Claro que sí. Que no trunquen sus vidas en este momento, porque ellos necesitan vivir, ellos necesitan terminar sus estudios, ellos necesitan tener actividades propias de adolescentes. Claro. De ir a jugar, de ir al cine, de convivir con sus amigos. Y todo esto se trunca con un embarazo. Con un embarazo, así es. Con un embarazo. Estamos trabajando muchísimo en escuelas, sobre todo en secundarias. Sí, doctor. El año pasado llegamos a 10,000 chavos y chavas de secundaria con un programa muy bonito de prevención de embarazo. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en esto, ¿verdad? Yo creo que es lo esencial. Sí. Y trabajar, pero también, ¿sabe qué? Yo creo que secundaria es lo más fuerte, pero también incidimos en primaria. En primaria también, ya sí. Debe de incidirse, doctora, en primaria, sí. Y sobre todo en los años ya de 5º o 6º, porque estamos teniendo jóvenes que empiezan a tener relaciones sexuales en primaria. Sí, sí, tienes toda la razón. Así es. Y bueno, yo me acuerdo que Julio Stern hace como 2 años publicó un libro sobre embarazo inesperado. Entonces él hace una comparación muy, muy profunda sobre países de primer mundo y de tercer mundo, y el 90% de los problemas del embarazo adolescente se dan en el mundo en desarrollo, pues. Entonces, ¿cómo le están haciendo los países de primer
mundo, que también los chicos y las chicas viven su vida sexual, pero con mayor responsabilidad y con métodos efectivos, porque saben utilizarlos, porque no, pues no sé qué está pasando, pero es tremendo el abismo que hay de diferencia entre países en desarrollo y países de primer mundo. ¿Cómo ves? Entonces, sí, algo se puede hacer, ¿no? Eso me da esperanza, porque tenemos que hacer algo. Sí, pero también no hay que olvidarnos que en países de primer mundo se acepta el aborto. Ajá. Entonces, sí. las chicas también se embarazan y pueden ir a terminar ese embarazo uh-huh. sin mayor complicación. Sin tantos trabas. Sí, claro. Entonces, uh-huh. pero yo insisto otra vez, no hay como la prevención. Sí, sí, definitivamente. Que así como usted dice, Ajá. si ya ha visitado 10,000 escuelas, pues hay que seguir a visitar todas, doctora. Sí, y desgraciadamente sabe que nos encontramos con un tope muy fuerte, los padres de familia. Sí, no, en todas las escuelas que yo he ido, digo, personalmente he estado en muchísimas, sí, lo primero que hago es hablar con los padres. Y les digo, a ver, vamos a hablar de sexualidad y vamos a hablar de esto. Sí. Y si ustedes quieren tomar el taller, bienvenidos, primero se los doy a ustedes. Sí, en algunos lugares me dicen que sí, y entonces se van fascinados porque la verdad es que los talleres que tenemos nosotros es mucho de empoderamiento primero, de que se amen mucho a sí mismos, sí. y luego ya les damos la información sobre sexualidad. Pero yo creo que primero hay que trabajar con ellos. Yo pienso también, uh-huh. igual que usted, doctora, sí. que hay que trabajar primero con los padres de familia y que ya sepan y que se acepten y que acepten el cambio de los hijos. Uh-huh. Entonces, y quizá no primero, quizá a la vez. Sí. Pero los padres, hay escuelas, doctora, en que no lo dejan hablar con los jóvenes. Ay, sí, ya sé, sí, pero bueno, hay maneras y hay estrategias para estarse metiendo en estas escuelas. Doctora, me encantó que hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias porque nos das una luz y nos das posibilidades de seguir trabajando. Pues ahora que tengo este espacio en el radio, bienvenida cuando quieras estar acá con nosotros. Me encantaría que aceptaras una invitación. Gracias. Pronto te vamos a llamar a ver si te vienes una tardecita. Con ustedes y un saludo a todos. Muchas gracias. A su público que piensen en los jóvenes, que claro. los entiendan, que los quieran y que los apapachen. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Te mando un beso. Gracias igual. Adiós, hasta doctora. luego. Bye. Bueno, pues ya casi estamos al final del programa. Hemos aprendido mucho sobre prevención de embarazo adolescente y también hay que hablar sobre las menciones que nos están mandando. Fíjate qué bonita. Rosy de Austin nos dice que están festejando el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y que ella ha aprendido muchísimo a través de estos programas y nos manda muchas bendiciones. También otro amigo dice, desde pequeños los niños y las niñas, más que decirles sobre anticonceptivos, es enseñar a quererse a sí mismos. Me parece perfecto, claro que sí. Por ahí tenemos que empezar. Y Jesús Morales dice, gran programa, felicidades, y que también participa por el libro. Pues ahora no tenemos manos santas, así es que yo me volteo para otro lado y saco uno de los papelitos con los que están participando nuestros amigos y amigas. Y bueno, ha ganado el libro Melina Lara Martínez, de la Colonia San Marcos. Muchas felicidades, te llevas el libro maravilloso, Atrapadas en el erotismo, por estas autoras excelentes que ya hemos leído, seguramente tú también en diversas ocasiones, y que son unas autoras muy lindas, literatas, que nos han acercado y nos han acercado al gusto por la literatura y por la lectura. Muchísimas gracias por haberme escuchado esta tarde. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 y que tengas una excelente noche.